A eso nosotros tenemos que trabajar la ética empresarial y trabajar mucho con la declaración del apetito de riesgo de los accionistas. ¿Y por qué les digo esto? Muchos de nosotros sí sabemos el apetito de riesgo de los accionistas, pero hay personas que a veces no saben ni cuál es la estrategia de la empresa o hacia dónde podemos ir y hacia dónde vamos. Eso es frustrante. Porque el apetito de riesgo viene a decir hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo asumir. Porque cuando usted le pone a ese tomador de decisión que firme algo de la cual usted no va a firmar porque no está de acuerdo y él tampoco lo quiere firmar, usted tiene que ser consciente que ahí hay una responsabilidad. Y ese documento que usted le está diciendo que hay un informe y medio un informe, es porque de alguna manera esa declaración de apetito él la tiene clara, pero quiere compartir esa responsabilidad con usted. Y usted tiene el día uno, cuando usted entra a una empresa, usted tiene que ser consciente de la declaración del apetito de sus accionistas, porque usted tiene que saber dónde está y dónde trabaja. Hay un tema de involucramiento de la cultura de prevención, pero la cultura de prevención viene dada ¿por qué? Por involucramiento de recursos. Y hoy en día hay una realidad y es que no todas las organizaciones tienen la disponibilidad de recursos para adquirir sistemas de información, para poder hacer auditorías, para poder hacer entrenamientos. Pero si usted quiere que las cosas cambien en su organización, tiene que haber un involucramiento de la gobernanza y con disposición de recursos para poder determinar y decidir si en efecto hay una actitud adecuada y un compromiso. Cuando uno hace una auditoría interna y cuando uno hace una auditoría de cumplimiento, hay un punto importante, es el compromiso de la alta gerencia. Y son preguntas que uno le hace a ese oficial de cumplimiento. ¿Hay independencia? ¿Hay recursos? ¿Te han puesto los recursos necesarios para hacer tu trabajo, sí o no? Y esas son situaciones que nos pone, en algunos casos, a establecer la actitud y el compromiso de la alta gerencia. Y en ese sentido también nosotros tenemos que trabajar para poder conocer e identificar cuál es ese compromiso que mi alta gerencia está mostrando. Pero si yo como oficial de cumplimiento no logro sensibilizar a ese comité, a esa junta directiva, créanme que no estamos haciendo el trabajo adecuado. Yo tengo que formar a esa gente que no sabe sobre las consecuencias que puede tener desde el punto de vista reputacional o legal. Él no está preparado a conocer aspectos de la norma o conocer aspectos que se vinculan directamente con el desempeño de la organización, más que los indicadores. Hace poco a mí me tocó tener la oportunidad de estar haciendo una auditoría en un puesto de bolsa regulado, diríamos con un patrimonio importante, y dentro de la entrevista que tuve con el ejecutivo principal, tuvimos una conversación que literalmente la tuve que suspender, porque ese señor a mí me transmitió hacia dónde íbamos, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a ajustar ese plan de negocios. Y yo me sentí tan cómodo porque fue tan transparente y tan sincero que muchas veces cuando me toca hacer reuniones a veces con otros ejecutivos principales no encuentro eso. Él dijo, ¿qué quieres saber? Dime, me dio toda la disposición. Y nosotros tenemos que de alguna manera a lo interno de la organización establecer eso, porque si nosotros no tenemos de la cabeza un acompañamiento en la estrategia, ¿qué más nosotros podemos hacer para ejecutar y poner a trabajar un plan de cumplimiento efectivo? El otro es que nosotros he visto, y esto también se los dejo de recomendación, no estamos trabajando en la identificación de riesgos, de las vulnerabilidades que tenemos al interno de la organización. Eso tiene que estar debidamente documentado, y no que son análisis, diríamos, amplios, pero tenemos que trabajar en identificar nuestras vulnerabilidades dentro de la organización. Porque si no, nosotros no vamos a poder comunicarle a nuestro órgano superior las brechas que tenemos a lo interno de la organización. Un elemento clave, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que también es un organismo que tiene una incidencia en Panamá y principalmente en la parte de transparencia en lo que es en materia fiscal y tributaria. Y nos dice que tenemos que tener cuidado con la influencia de aquellos accionistas que aun cuando no tienen una participación mayoritaria inciden en decisiones y que pueden poner en riesgo algunas decisiones de la organización. Lo otro es que debe haber un tema de transparencia a lo interno de la organización y hacer un análisis si tenemos alguna política hostil que podría causar un efecto negativo en el tema de gobernanza de la empresa.
Y nos recomienda que nuestra junta directiva tenga por lo menos de 5 a 9 miembros, pero hay que tomar en consideración el tamaño de la organización también. Esas son recomendaciones de la OCDE puntualmente. Manteniendo, y esto nos recomiendan, es que sigamos manteniendo directores independientes con el porcentaje de mujeres que es importante, el reglamento adecuado de la junta directiva, los reglamentos de los comités y sobre todo revelación de información del desempeño de la organización. Es decir, temas estratégicos, cómo estamos cumpliendo, hacia dónde vamos. Eso se tiene que trabajar en conjunto con toda la organización. ¿Por qué? Porque si usted está en una organización y a usted no le comparten hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, créanme que ustedes se sienten un poco frustrados, se sienten que son parte de un activo más, un mueble, pero no son parte de la organización. Y hay una persona que dijo, dijo, el activo más importante en la organización no es los recursos humanos. El activo más importante son las personas clave que la organización tiene que tener. Y ustedes tienen que ser las personas clave para que la organización siga funcionando adecuadamente. Nosotros hoy en día tenemos que prestarle mucha atención a los estándares no solamente contables, sino a las auditorías independientes. Hoy en día las firmas, diríamos las Big Four y las firmas más grandes y algunas que no son, por ejemplo, Baker Tilly sí lo hace, y esto es un comercial para el patrocinador, sí hace un análisis sobre el proceso de cumplimiento, como valorar el riesgo que están asumiendo en ese sentido. Las firmas hoy en día, cuando están haciendo un estado financiero, están evaluando el riesgo de materialidad cuando son empresas de cumplimiento. Y se coloca en los hallazgos, en el caso de carta a la gerencia se establece eso. Porque hoy en día hay una materialidad, es decir, hay un riesgo relevante en materia de incumplimiento por las sanciones y multas que se han establecido. Así que nosotros hoy en cumplimiento tenemos que ser conscientes que aun cuando estamos en el área de compliance, si viene una auditoría financiera, van a venir con un cuestionario y nos van a preguntar temas que están relacionados con la parte de regulación. Y nos van a preguntar cómo andamos con eso, si estamos capacitando, porque ya hay un checklist de cosas mínimas que tenemos que ver. Y eso es algo que ustedes tienen que ir teniendo en consideración también en la parte de auditorías financieras. Y en las auditorías internas, hay que seguir trabajando que los informes de auditoría interna estén basados en COSO. Yo igual voy a hablar unos minutos sobre eso. Y las auditorías de cumplimiento son fundamentales también que las hagan. Hay una sana práctica, y yo felicito a las personas que lo están haciendo, a las personas que son sujetos obligados no financieros, ya están haciendo sus auditorías de cumplimiento para determinar el nivel de madurez en términos de cumplimiento. ¿Sí? Y eso me parece muy oportuno porque nuevamente insisto, no sé quién va a ganar las otras elecciones, pero esperaría que alguno de esos candidatos, y sé que hay uno que ha conversado sobre ese tema, quiere continuar fortaleciendo los aspectos de buena gobernanza, de transparencia y los temas de auditoría, no solamente de cumplimiento, sino que todos los sujetos obligados no financieros también tengan su propia auditoría de cumplimiento. Otro elemento que para mí es necesario, y se los dije hace un momento, es el plan de carrera y sucesión y la proliferación y la profesionalización de la dirección y la administración. Hoy en día, cuando nosotros nos toca ver los temas de auditoría, estoy viendo que no hay, diríamos, una visión clara de planes de carrera para esos oficiales de cumplimiento y también de los suplentes. Y eso es una oportunidad de mejora, porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una salida clave de una persona de cumplimiento que tiene 5, 7, 10 años en la organización y se sabe todos los procesos clave y toma la decisión de irse de la organización, ¿qué tipo de riesgo tenemos ahí? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese riesgo? Tenemos un riesgo operativo. Y cuando vamos a ver, esa persona no fue lo suficientemente honesta y no hizo un plan de sucesión que no solamente tiene que venir de recursos humanos, también tiene que venir de él, pero él o de ella. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollamos ese plan de carrera? Ese plan de carrera tiene que ser enfocado no solamente en cumplimiento de la norma, sino en la capacidad de la ejecución y la toma de decisiones. Si nosotros hoy en día sabemos que tenemos una estructura de cumplimiento
y hay personas que están todavía en un proceso de formación, tiene que documentarse eso. A veces cuando me llaman y me preguntan, ¿qué tú harías? ¿Le darías la oportunidad a alguien que sigue en segundo mando? Y mi pregunta es sí, pero si tú estás claro que la persona tiene las habilidades y competencias, tiene el liderazgo, se preparó para eso, porque si no vas a tener un atraso significativo. Entonces, traer a otra persona desde el punto de vista de recursos humanos trae una afectación de desmotivación también. Yo estuve aquí y no me dieron la oportunidad y traen a otra persona de afuera. Y cuando se dan cuenta, lo traen con más salario. Entonces, nosotros también somos responsables cuando estamos liderando un equipo de cumplimiento, es saber si el plan de carrera está listo y si es oportuno hacerlo. ¿Sí? Préstenle mucha atención a eso, señores, porque crean que eso causa un atraso significativo en la ejecución de las tareas y en el plan de cumplimiento si no hay un entrenamiento adecuado y oportuno a esas personas que están dentro del equipo desde el punto de vista de sucesión y si tienen el perfil para ser los oficiales de cumplimiento o las personas de enlace. Cuando nosotros hablamos de competencia, como maratonista y como oficial de cumplimiento, yo concluyo que para mí han sido los temas claves para poder decir, meterme en esta gran locura de ser un maratonista. Y lo primero es que yo tenía claro en el enfoque que yo tengo. Si usted hoy es oficial de cumplimiento y usted no tiene claro en su enfoque y no vive con pasión esto, replantéese. Tenemos que hacer un replanteamiento sobre esto. Si ya me lo pusieron y soy una persona de enlace y ya es un tema de obligación y soy el contador y bueno, me dieron esa tarea, bueno, me toca. Pero a mí me ha tocado llegar, señores, con mucho respeto lo digo, y recientemente me pasó llegar a una empresa donde la rotación es tan alta del oficial de cumplimiento que finalmente le dieron la tarea a una persona que llevaba la contabilidad y cuando estamos haciendo el entrenamiento, alguien le decía, ¿tú estás escuchando lo que tú tienes que hacer? La persona no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y yo dije, wow, esto sí me preocupa. Entonces, tenemos características de empresa donde si es una empresa familiar, si hay recursos o no, pero tenemos que ser conscientes muchas veces que es una responsabilidad que lo vamos a asumir. Y yo quiero hacer un llamado también a los colegas que son contadores. Recordemos que hay una ley que nos da una responsabilidad desde el punto de vista penal importante hoy en día. Así que no podemos estar firmando, no podemos estar haciendo cosas porque el día de mañana eso tiene valor probatorio para lo que estamos firmando. Seamos muy conscientes de eso, porque muchas de las cosas que se dieron en el caso de New Business empezaban ¿por qué? Por un informe de auditoría forense. Y ustedes vieron a esos señores sustentando sus informes. Así que si usted tiene su idoneidad como contador público autorizado, sea consciente y responsable de los informes que usted emite si tienen que ver algo relacionado con un fraude o con un tema de prevención de blanqueo de capitales. Ustedes y yo aprendí que para poder de alguna manera lograr el éxito en una vida profesional o una maratón hay que tener confianza en sí mismo. Si usted no tiene confianza en sí mismo, usted no puede avanzar. Porque usted tiene que, literalmente lo voy a decir así, para ser firme a veces en la toma de decisiones. A veces yo he visto actas donde el oficial de cumplimiento no queda muy bien librado de las decisiones que se han tomado. En el cambio, he visto actas donde sí el oficial de cumplimiento dice, no estoy de acuerdo con la aceptación de ese cliente. Reitero mi decisión. Al final el comité decide aceptar a ese cliente. Pero usted como oficial de cumplimiento póngalo y redacte bien las actas, porque a veces no redactan las actas con claridad y con información pertinente y oportuna para saber que usted como oficial de cumplimiento está en desacuerdo en la decisión del comité. Y recuerden que un acta tiene valor probatorio, ¿sí o no? Sí tiene valor probatorio. Entonces, tengan mucho cuidado, con la confianza. Y la otra es la constancia. ¿Qué quiero decir con la constancia? Que si yo tengo que levantarme todos los días, los domingos, para ir a hacer una carrera de 21 kilómetros, de 18 kilómetros, en la vida profesional de ustedes, usted tiene que ser coherente y consistente con lo que hace y con lo que dice.
Y eso me trae a colación es que nosotros hoy en día como oficiales de cumplimiento tenemos que ser lo suficientemente íntegros para poder tener algo que se llama la coherencia y sobre todo la capacidad de poder decirle a una persona, por aquí no es el camino y por aquí no van las cosas. Y a veces me ha tocado estar en comité donde el oficial de cumplimiento se para firme y dice, eso no va acorde con temas laborales o con temas de carácter comerciales, pero nosotros tenemos un rol y es garantizar la creación de valor a la compañía. Y eso tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. La resiliencia, señores, para mí una cosa clave hoy en día. El mundo cambia, tenemos responsabilidades diferentes, pero tenemos que adaptarnos a la responsabilidad que tenemos. Tenemos que ser conscientes de que hay personas a lo interno de la organización que no entienden esto, no entienden sobre la importancia y la relevancia que tiene nuestra posición. Y en algunos casos tenemos que, diríamos, entender el rol de esa persona, pero también dejarlo claro, la separación de nuestra amistad y la separación también de las responsabilidades que eso conlleva. Y por último, la inteligencia emocional. Yo creo que eso es el principal desafío que las organizaciones tienen. Hay un tema con salud mental importante. Y usted dice que tiene que ver cumplimiento con la salud mental. Los niveles de estrés que estamos viviendo, los niveles de ansiedad que están viviendo las organizaciones, eso hay que prestarle atención. Y sobre todo el oficial de cumplimiento tiene que saber cómo está su salud mental. Y una de las cosas que a mí en lo personal me ha ayudado el ejercicio es a mantener un equilibrio, aun cuando a veces los chicos siempre tienen la autorización de hablar sobre que a veces no llego de la mejor manera a la oficina, es porque tal vez vengo de haber hecho una hora y media de piscina, y a veces lo que menos quiero es que me estén empezando a llenar de cosas, de todas las cosas que tenemos que revisar. Pero tenemos que trabajar en la salud mental de nosotros como personas, como profesionales. Y eso es un tema que hay que abordarlo también con los amigos de recursos humanos, de qué estamos haciendo con eso. Porque si usted me va a mí, a que yo tenga que dar una capacitación de cumplimiento y el ambiente de trabajo no está de la mejor manera, ¿usted cree que me van a prestar atención? ¿Usted cree que me van a apoyar en lo que yo le estoy diciendo? Y esto es un tema más humano que es un tema más de temas legales. Seamos conscientes también que la organización tiene un elemento importante, un conjunto de sentimientos. Usted sabe el estrés que estamos viviendo todos en este país. Entonces, seamos conscientes también en la ejecución del plan de cumplimiento anual, cómo los vamos a ejecutar tomando en consideración esos desafíos. Y cuando hablamos de competencia, tenemos que tener claro estas tres competencias oficiales de cumplimiento. El saber teórico, es decir, el saber de conocimiento de la norma, eso es una cosa, y usted se puede saber de memoria las normas, los artículos de la norma. Pero si usted no sabe, no tiene el saber práctico, es decir, las habilidades y destrezas para hacerlo o cómo hacerlo, ¿de qué vale que me sepa la norma? No vale nada, porque no sé cómo hacerlo y no sé cómo ejecutarlo. Y el otro saber es el ser de la actitud. Nosotros tenemos una responsabilidad importante. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Que tenemos que integrar muchas áreas de la organización. Y en esa integralidad hay personas que no van a prestarle atención a lo que nosotros le estamos diciendo y no les interesa tampoco lo que le estamos diciendo. Pero nuestro ser no puede ser desmotivarnos ni muchas veces frustrarnos, porque al final del camino tenemos una responsabilidad y más aquellos que tienen un esquema de regulación. Tenemos que tener un balance entre estas tres cosas, el saber hacerlo y también mi actitud a cómo lo voy a hacer. A veces yo siento que hay estilos de personalidad y cada uno tiene una forma de ser y cada uno tiene una formación. Si usted es contador, si usted es abogado, si usted es financista, desde el punto de vista psicológico, que aquí está France, es la parte frontal de alguna manera y su lado izquierdo es lo que va a prevalecer y usted va a enfocar al detalle, al número. Pero si usted estudió negocios, estudió, no sé, mercadeo y después hizo una especialidad en temas de cumplimiento, usted su parte derecha y su parte basal va a estar enfocada a las emociones. Y usted tiene que ser consciente como oficial de cumplimiento cuál es su dominancia cerebral. Eso puede ir cambiando más
si tienen momentos difíciles en su vida, si se han formado como profesionales, aquellas que son madres, su concentración, diríamos, el desarrollo de su estructura mental va a estar en el centro y tienen la capacidad de moverse. Pero hoy en día tenemos que tener conciencia de cuál es mi dominancia cerebral, porque yo tengo que ser muy racional en mi toma de decisiones. Y a veces podemos ser muy emocionales y tomar decisiones. La racionalidad en cumplimiento no es negociable. ¿Estamos claros? Porque nosotros tenemos que ser diríamos, esa área que va a establecer los lineamientos para que ese valor de la empresa se mantenga y no pongamos en riesgo cualquier mala decisión de un tercero. Y si ya usted lo puso por escrito, de que estamos asumiendo un riesgo que no es administrable y no lo estamos diluyendo, pero usted lo puso por escrito y usted de alguna manera fue consciente de esa responsabilidad, ¿sí? Y usted hay algo que yo siempre pongo en perspectiva, todas las situaciones en las cuales yo he tenido la oportunidad de hacer auditorías de fraude, uno de los principales factores ha sido el exceso de confianza. El exceso de confianza y la falta de documentación en algunas áreas. Entonces, yo los invito a que seamos conscientes de eso, porque nosotros no solamente es el saber teórico, es el saber de ejecutar las acciones que tenemos previstas en esto.